Bienvenidos a la lectura del Chaitanya Charitamrita, la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadas Kaviraj Goswami y traducida por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos leyendo la sección Madhya Lila, pasatiempos intermedios del Señor. Capítulo 20. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu instruye a Sanatana Goswami en la ciencia de la verdad absoluta. Ofrezco respetuosas reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que posee ilimitadas y maravillosas opulencias. Por su misericordia, hasta una persona nacida como el más bajo de los hombres puede propagar la ciencia del servicio devocional. Toda gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria a Nityananda Prabhu, toda gloria a Advaita Acharya y toda gloria a todos los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mientras estaba encarcelado en Bengala, Sanatana Goswami recibió una carta de Srila Rupa Goswami. Al recibir la nota de Rupa Goswami, Sanatana Goswami se sintió muy complacido. Inmediatamente fue a ver al encargado de la cárcel, que era un comedor de carne, y le dijo lo siguiente: «Querido señor, tú eres una persona santa y eres muy afortunado. Tienes pleno conocimiento de las escrituras reveladas como el Corán y libros similares. Si una persona, actuando conforme a los principios religiosos, libera a un alma condicionada o a una persona prisionera, la Suprema Personalidad de Dios le libera a él también del cautiverio material. Yo he hecho mucho por ti en el pasado y ahora estoy en dificultades. Por favor, devuélveme el favor liberándome. Aquí tengo 5.000 monedas de oro. Por favor, acéptalas. Si me dejas ir, además de recibir los resultados de una actividad piadosa, obtendrás ganancias materiales. Así ganarás de dos formas a la vez». De este modo, Sanatana Goswami convenció al carcelero, que le contestó: «Mi querido señor, por favor, escúchame. Yo deseo dejarte ir, pero siento mucho miedo del gobierno». Sanatana contestó: «No hay peligro alguno. El Nawab se ha ido al sur. Si regresa, dile que Sanatana fue a la orilla del Ganges a evacuar y que apenas vio el Ganges se tiró al agua. Dile, aunque pasé mucho tiempo buscándole, no pude encontrar ni rastro de él. Como se tiró al agua con los grilletes, se ahogó y fue arrastrado por la corriente. No tienes nada que temer, pues no me quedaré en el país. Quiero ser mendicante e ir a la sagrada ciudad de la Meca». Sanatana Goswami notó que la mente del comedor de carne no estaba aún satisfecha. Entonces amontonó ante él 7.000 monedas de oro. Cuando vio las monedas, el comedor de carne se sintió atraído por ellas. Entonces consintió. Esa misma noche cortó las cadenas de Sanatana y le dejó cruzar el Ganges. De este modo, Sanatana Goswami quedó libre. Sin embargo, no podía seguir el camino de la fortaleza. Caminando día y noche, finalmente llegó a la región montañosa de Patada. En Patada conoció a un terrateniente y sumisamente le pidió que le ayudase a cruzar aquella región montañosa. En aquel momento acompañaba al terrateniente un hombre que era experto en quiromancia. Habiendo adivinado algo acerca de Sanatana, susurró unas palabras al oído del terrateniente. «Este hombre, Sanatana, tiene 8 monedas de oro». Al escuchar esto, el terrateniente se sintió muy complacido y dijo lo siguiente a Sanatana Goswami. El terrateniente dijo: «Cuando sea de noche, yo y mis hombres te ayudaremos a cruzar esta zona montañosa. Ahora, por favor, cocina tranquilamente y almuerza». Diciendo esto, el terrateniente ofreció a Sanatana cereales para cocinar y Sanatana entonces fue a la orilla del río y se bañó.
Sanatan llevaba 2 días ayunando, de modo que cocinó los alimentos y comió. Sin embargo, como ministro que había sido del Nawab, reflexionó sobre la situación. Habiendo sido ministro del Nawab, Sanatan ciertamente sabía entender la diplomacia. Así que pensó, ¿por qué me ofrece tanto respeto este terrateniente? Con ese pensamiento interrogó a su sirviente, que se llamaba Ishana. Sanatan le preguntó al sirviente, Ishana, creo que llevas contigo algo de valor. Al escuchar esto, Sanatan Goswami riñó a su sirviente, diciendo, ¿por qué has traído contigo este presagio de muerte? Acto seguido, Sanatan Goswami fue a ver al terrateniente llevando en la mano las 7 monedas de oro. Mostrándoselas, dijo lo siguiente, llevo conmigo estas 7 monedas de oro. Por favor, acéptalas y con una visión religiosa ayúdame a cruzar esta región de montañas. Soy prisionero del gobierno y no puedo seguir el camino de las murallas. Sería muy piadoso de tu parte que aceptases el dinero y tuvieras la bondad de ayudarme a cruzar esta región montañosa. Sonriendo, el terrateniente dijo, antes de que me las ofrecieras, yo ya sabía que tu sirviente tenía 8 monedas de oro. Esta misma noche te hubiera matado para quedarme con tus monedas. Has hecho muy bien en venir a ofrecérmelas voluntariamente. Así me he liberado de semejante actividad pecaminosa. Estoy muy satisfecho con tu forma de actuar. No aceptaré esas monedas de oro, pero te ayudaré a cruzar la zona montañosa simplemente por hacer una actividad piadosa. Sanatan Goswami contestó, si tú no aceptas las monedas, otro me matará para quitármelas. Es mejor que las aceptes y me salves de ese peligro. Tras llegar a este acuerdo, el terrateniente dio a Sanatan Goswami 4 vigilantes para que le acompañasen. Durante toda la noche siguieron el camino del bosque y así le ayudaron a atravesar la zona montañosa. Tras cruzar las montañas, Sanatan Goswami dijo a su sirviente, Ishana, creo que todavía conservas alguna moneda de oro. Ishana respondió, tengo todavía una moneda. Después de separarse de Ishana, Sanatan Goswami viajó solo, llevando un cántaro de agua en la mano. Cubierto con un simple manto harapiento, quedó así libre de toda ansiedad. Caminando y caminando, Sanatan Goswami llegó, finalmente, a un lugar llamado Ajipura. Al atardecer se sentó en un jardín. En Ajipura se encontraba un caballero llamado Shrikanta, que resultaba ser el marido de la hermana de Sanatan Goswami. Estaba allí en cumplimiento de un servicio para el gobierno. Shrikanta llevaba consigo 300.000 monedas de oro que el emperador le había dado para comprar caballos. Así, Shrikanta estaba comprando caballos y enviándolos al emperador. Mientras estaba sentado en un lugar alto, Shrikanta vio a Sanatan Goswami. Esa noche, acompañado de un sirviente, fue a ver a Sanatan Goswami. Cuando se encontraron, hablaron de muchas cosas. Sanatan Goswami le contó con todo detalle su arresto y liberación. Shrikanta dijo entonces a Sanatan Goswami, quédate aquí al menos un par de días y vístete como un caballero. Quítate esas ropas tan sucias. Sanatan Goswami contestó, no me quedaré aquí ni un momento. Por favor, ayúdame a cruzar el Ganges. Me voy inmediatamente. Muy solícito, Shrikanta le dio una manta de lana y le ayudó a cruzar el Ganges. De ese modo, Sanatan Goswami siguió su camino. Días después, Sanatan Goswami llegó a Varanasi. Al saber que Sri Chaitanya Mahaprabhu ya había llegado, se sintió muy complacido. Sanatan Goswami fue a casa de Chandrasekhar y se sentó a la puerta. Comprendiendo lo que ocurría, Sri Chaitanya Mahaprabhu se dirigió a Chandrasekhar. A tu puerta hay un devoto.
Por favor, hazle pasar. Chandrasekhar salió, pero no vio a ningún Vaishnava en la puerta. Cuando Chandrasekhar informó al Señor que no había ningún Vaishnava en la puerta, el Señor le preguntó, ¿no hay absolutamente nadie en la puerta? Chandrasekhar contestó, hay un mendicante musulmán. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo inmediatamente, por favor, hazle pasar. Chandrasekhar entonces habló a Sanatan Goswami, que seguía sentado al lado de la puerta. Oh, mendicante musulmán, entra por favor, el Señor te llama. Sanatan Goswami se sintió muy complacido de escuchar esta orden y entró en casa de Chandrasekhar. Apenas vio a Sanatan Goswami en el patio, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue hacia él a toda prisa. Al abrazarle, el Señor se vio abrumado de amor extático. Tan pronto como Sri Chaitanya Mahaprabhu le tocó, también Sanatan Goswami quedó abrumado de amor extático. Con una voz que se le ahogaba, dijo, «Oh, mi Señor, no me toques». Hombro con hombro, Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sanatan Goswami lloraron sin límite. Al ver esto, Chandrasekhara estaba muy asombrado. Tomándole de la mano, Sri Chaitanya Mahaprabhu llevó a Sanatan Goswami al interior e hizo que se sentara cerca de él, en un lugar elevado. Cuando Chaitanya Mahaprabhu se puso a limpiar el cuerpo de Sanatan Goswami con su propia mano trascendental, Sanatan Goswami dijo, «Oh, mi Señor, por favor, no me toques». El Señor contestó, «Si te toco, es solo para purificarme, pues con la fuerza de tu servicio devocional puedes purificar el universo entero». Y citó el siguiente verso. Los santos de tu categoría son en sí mismos lugares de peregrinación. A causa de su pureza son compañeros constantes del Señor y por lo tanto pueden purificar incluso los lugares de peregrinación. El Señor Krishna dijo, una persona puede ser muy erudita en el estudio del sánscrito y las escrituras védicas, pero no debe considerársela mi devota a no ser que se ocupe en servicio devocional puro. Sin embargo, yo siento un gran afecto por la persona que, aunque haya nacido en una familia de comedores de perros, sea un devoto puro y no actúe motivado por el deseo de disfrutar de las actividades fruitivas o la especulación mental. En verdad, a esas personas debe ofrecérsele el mayor respeto y todo lo que ofrezca debe ser aceptado. Esos devotos son tan dignos de adoración como yo mismo. Alguien puede haber nacido en una familia brahmana y tener las 12 cualidades brahmínicas, pero si no está consagrado a los pies del loto del Señor Krishna, cuyo ombligo tiene forma de loto, no está a la altura del chandala que ha dedicado su mente, sus palabras, actividades, riquezas y vida al servicio del Señor. El simple hecho de nacer en una familia brahmana o de tener cualidades brahmínicas no es suficiente. Es necesario llegar a ser un devoto puro del Señor. Si un svapacha, un chandala, es devoto, se libera a él y libera a toda su familia, mientras que el brahmana, que no es devoto, sino que simplemente tiene cualidades brahmínicas, no puede purificarse ni siquiera a sí mismo, mucho menos a su familia. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó, con verte, con tocarte y con glorificar tus trascendentales cualidades se puede perfeccionar el propósito de todas las actividades de los sentidos. Ese es el veredicto de las Escrituras reveladas. Mi querido Vaishnava, ver a una persona como tú es la perfección de la vista. Tocar tus pies de loto es la perfección del sentido del tacto. Y glorificar tus buenas cualidades es la verdadera actividad de la lengua, pues en el mundo material es muy difícil encontrar a un devoto puro del Señor. Mi querido Sanatan, por favor, escúchame. Krishna es muy misericordioso. Él es el liberador de todas las almas caídas. Mi querido Sanatan, Krishna te ha salvado de Maharaurava, el más profundo de los infiernos.
Él es un océano de misericordia y en sus actividades hay gran gravedad. Sanatan contestó: yo no sé quién es Krishna. En lo que a mí respecta, me he liberado de la prisión solo por tu misericordia. Sri Chaitanya Mahaprabhu preguntó entonces a Sanatan Goswami: ¿cómo saliste de la prisión? Sanatan Goswami contó entonces toda la historia de principio a fin. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: estuve con tus dos hermanos Rupa y Anupama en Prayag. Ahora han ido a Vrindavan. Por orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sanatan Goswami fue a saludar a Tapan Mishra y a Chandrasekhara. Tapan Mishra invitó a Sanatan y el señor Chaitanya Mahaprabhu pidió a Sanatan que fuese a afeitarse. Después de esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu llamó a Chandrasekhara y le pidió que llevase con él a Sanatan Goswami. También le pidió que quitase a Sanatan las ropas que vestía. Chandrasekhara hizo entonces que Sanatan Goswami vistiese como un caballero. Lo llevó a bañarse al Ganges y a continuación le trajo ropa de vestir nueva. Chandrasekhara ofreció ropas nuevas a Sanatan Goswami, pero Sanatan no las aceptó. Cuando informaron de ello a Sri Chaitanya Mahaprabhu, su felicidad no tuvo límites. Después de bañarse, al mediodía, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a almorzar a casa de Tapan Mishra. Consigo llevó a Sanatan Goswami. Después de lavarse los pies, Sri Chaitanya Mahaprabhu se sentó a comer y pidió a Tapan Mishra que sirviese también a Sanatan Goswami. Tapan Mishra dijo: Sanatan tiene ciertos deberes que cumplir, de modo que no puede almorzar ahora. Después del almuerzo daré algunos remanentes a Sanatan. Después de comer, Sri Chaitanya Mahaprabhu descansó durante un tiempo. Tapan Mishra dio entonces a Sanatan Goswami los remanentes de la comida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Tapan Mishra ofreció a Sanatan Goswami ropa nueva, este no la aceptó y dijo lo siguiente: si conforme a tu deseo quieres darme algo de ropa, dame por favor una prenda vieja que tú hayas usado. Tapan Mishra dio a Sanatan Goswami un dhoti usado. Sanatan inmediatamente lo rasgó para hacerse 2 prendas de vestir y 2 piezas de ropa interior. Cuando Chaitanya Mahaprabhu presentó al Brahmana de Maharashtra y a Sanatan, el Brahmana inmediatamente invitó a Sanatan Goswami para que almorzase siempre con él. El Brahmana dijo: mi querido Sanatan, por favor, ven a almorzar a mi casa durante todo el tiempo que estés en Kashi. Sanatan contestó: yo voy a practicar el proceso de Madhukari. ¿Por qué tendría que almorzar en casa de un brahmana? Sri Chaitanya Mahaprabhu sintió una ilimitada felicidad al observar lo estricto que era Sanatan Goswami en seguir los principios del Sannyasa. Sin embargo, miraba una y otra vez la manta de lana que llevaba Sanatan Goswami. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu miraba una y otra vez su valiosa manta de lana, Sanatan Goswami comprendió que el Señor no aprobaba que la tuviera. Entonces se puso a pensar en la forma de abandonarla. Pensando de ese modo, Sanatan fue a la orilla del Ganges a bañarse. Allí vio a un mendicante de Bengala que, después de lavar su colcha, la había extendido para que se secase. Sanatan Goswami dijo entonces al mendicante bengalí: mi querido hermano, te ruego que me hagas un favor. Cámbiame tu colcha por esta manta de lana. El mendicante contestó: Señor, tú eres un caballero respetable. ¿A qué viene esta broma? ¿Por qué me ibas a cambiar tu valiosa manta por mi gastada colcha? Sanatan respondió: no estoy bromeando, estoy diciendo la verdad. Por favor, ten esa manta y dame a cambio tu vieja colcha. Diciendo esto, Sanatan Goswami cambió la manta por la colcha. Después regresó con Sri Chaitanya Mahaprabhu llevando la colcha sobre el hombro. Cuando Sanatan Goswami regresó, el Señor preguntó: ¿dónde está tu manta de lana? Sanatan Goswami narró entonces al Señor todo lo ocurrido.
Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo entonces: ya he meditado cuidadosamente en esto. El Señor Krishna es muy bondadoso y por eso ha anulado tu apego por las cosas materiales. ¿Por qué iba Krishna a dejarte conservar un último resto de apego material? El buen médico, tras curar la enfermedad, no permite que quede el menor rastro de ella. Es contradictorio practicar Madhukari y al mismo tiempo llevar una manta tan valiosa. Quien así lo hace pierde su fuerza espiritual y además será objeto de burla. Sanatana Goswami contestó: la Suprema Personalidad de Dios me ha salvado de la pecaminosa vida de existencia material. Por su deseo, ahora se ha ido mi último resto de atracción material. Complacido con Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu le otorgó su misericordia sin causa. Por la misericordia del Señor, Sanatana Goswami recibió la fuerza espiritual para hacerle preguntas. En el pasado, Sri Chaitanya Mahaprabhu había hecho preguntas espirituales a Ramananda Roy, y por la misericordia sin causa del Señor, Ramananda Roy había sabido responderlas adecuadamente. Ahora, por la misericordia del Señor, Sanatana Goswami hizo preguntas al Señor, y Sri Chaitanya Mahaprabhu en persona le dio la verdad. Sri Chaitanya Mahaprabhu, la Suprema Personalidad de Dios, habló personalmente a Sanatana Goswami acerca de la verdadera identidad del Señor Krishna. También le habló del amor conyugal del Señor, de su opulencia personal y de las melosidades del servicio devocional. Por su misericordia sin causa, el Señor mismo explicó a Sanatana Goswami todas estas verdades. Con una brizna de paja en la boca, Sanatana Goswami se postró y, tomándose de los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dijo humildemente lo siguiente: nací en una familia baja y vivo rodeado de hombres de baja clase. Yo mismo soy caído, el más bajo de los hombres. En verdad, he pasado toda la vida caído en el pozo pecaminoso del materialismo. Yo no sé qué es beneficioso o perjudicial para mí. Aún así, en la vida corriente, la gente me considera un sabio erudito y yo mismo pienso que lo soy. Por tu misericordia sin causa me he liberado de la senda del materialismo. Ahora, por esa misma misericordia sin causa, dime, por favor, ¿cuál es mi deber? ¿Quién soy yo? ¿Por qué sufro constantemente debido a las tres miserias? Si no sé esas cosas, ¿qué beneficio puedo obtener? En realidad, yo no sé preguntar acerca del objetivo de la vida y del proceso para alcanzarlo. Sé misericordioso conmigo y, por favor, explícame todas esas verdades. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: el Señor Krishna te ha otorgado toda su misericordia, de modo que ahora sabes ya todo eso. Ciertamente para ti no existen las tres miserias. Ciertamente tú ya sabes todo eso, pues posees la potencia del Señor Krishna. Sin embargo, el sadhu es inquisitivo por naturaleza. Aunque ya conoce todas esas cosas, el sadhu pregunta, simplemente por ser riguroso. Aquellos que están ansiosos por despertar su conciencia espiritual y que por ello tienen una inteligencia resuelta y decidida, alcanzan muy pronto el objetivo deseado de la vida, sin duda alguna. Tú estás capacitado para propagar el culto del servicio devocional. Por consiguiente, escucha de mí todas las verdades al respecto. Te hablaré de ellas paso a paso. Por su posición constitucional, la entidad viviente es un sirviente eterno de Krishna, pues es la energía marginal de Krishna y una manifestación simultánea, una con el Señor y diferente de Él, como una partícula molecular de luz solar o de fuego. Krishna tiene tres tipos de energías. Del mismo modo que la luz de una hoguera se difunde a partir del lugar en que está situada, las energías de la Suprema Personalidad de Dios, para Brahman, se difunden por todo el universo.
El Señor Krishna tiene por naturaleza 3 transformaciones energéticas conocidas con los nombres de potencia espiritual, potencia entidad viviente y potencia ilusoria. En su origen, la energía de Krishna es espiritual, como también lo es la energía denominada entidad viviente. Sin embargo, hay otra energía llamada ilusión, constituida por las actividades fruitivas. Esa es la tercera potencia del Señor. Todas las energías creativas, que son inconcebibles para el hombre común, existen en la verdad absoluta suprema. Esas energías inconcebibles actúan en los procesos de creación, mantenimiento y aniquilación. Oh tú, el principal de los ascetas, del mismo modo que el fuego posee 2 energías, la luz y el calor, esas inconcebibles energías creativas son las características naturales de la verdad absoluta. Oh Rey, la Kshetragya Shakti es la entidad viviente. Aunque tiene la posibilidad de vivir tanto en el mundo material como en el espiritual, sufre las 3 miserias de la existencia material porque se halla bajo el influjo de la potencia avidya, la ignorancia, que cubre su posición constitucional. Esa entidad viviente, cubierta por la influencia de la nesciencia, existe en diversas formas en el seno de la materia, oh Rey, y se halla proporcionalmente liberada de la influencia de la energía material en mayor o menor grado. Además de esas potencias inferiores, oh Arjuna, el de poderosos brazos, hay otra energía mía superior que incluye a las entidades vivientes que están explotando los recursos de esta naturaleza material e inferior. Olvidando a Krishna, la entidad viviente se ha visto atraída desde tiempo inmemorial por el aspecto externo. De esa manera, la energía ilusoria, Maya, le da toda clase de miserias en su existencia material. En la vida material condicionada, la entidad viviente a veces se eleva a sistemas planetarios superiores y a la prosperidad material y otras veces se hunde en una situación infernal. Su situación es como la de un criminal a quien un rey castiga sumergiéndole en el agua para luego volverle a sacar. La entidad viviente, cuando se siente atraída por la energía material que está separada de Krishna, se ve dominada por el temor. Debido a que la energía material la separa de la suprema personalidad de Dios, su concepto de la vida se invierte. En otras palabras, en lugar de ser el sirviente eterno de Krishna, pasa a competir con Krishna. Eso se denomina Viparyayo Smritihi. Para eliminar ese error, la persona realmente avanzada y erudita adora a la suprema personalidad de Dios como maestro espiritual, como deidad venerable y como fuente de vida. Así adora al Señor mediante el proceso del servicio devocional puro. Cuando se vuelve consciente de Krishna por la misericordia de las personas santas que voluntariamente predican los mandamientos de las Escrituras y le ayudan a volverse consciente de Krishna, el alma condicionada se libera de las garras de Maya, que le deja libre. Esta energía mía, integrada por las 3 modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden sobrepasarla fácilmente. El alma condicionada no puede revivir su conciencia de Krishna por su propio esfuerzo, pero el Señor Krishna, por su misericordia sin causa, ha compilado las escrituras védicas y sus suplementos, los Puranas. Krishna educa a la olvidadiza alma condicionada a través de las escrituras védicas, del maestro espiritual iluminado y la superalma. Con su ayuda, el alma condicionada puede entender a la suprema personalidad de Dios tal y como es y puede entender que el Señor Krishna es su amo eterno, que la puede liberar de las garras de Maya. De ese modo, puede adquirir conocimiento verdadero acerca de su vida condicionada y puede llegar a entender cómo alcanzar la liberación.
Las escrituras védicas dan información acerca de la relación eterna de la entidad viviente con Krishna. Esa relación recibe el nombre de Sambandha. La comprensión de esa relación por parte de la entidad viviente y su actuar conforme a ella se denomina Abhideya. Ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, es el objetivo supremo de la vida y recibe el nombre de Prayojana. El servicio devocional, es decir, las actividades de los sentidos destinadas a satisfacer al Señor, se llama Abhideya, porque nos permite cultivar nuestro amor original por Dios, que es el objetivo de la vida. Ese objetivo es el interés supremo de la entidad viviente y su mayor riqueza. De ese modo, se alcanza el plano del servicio amoroso trascendental del Señor. Quien alcanza la bienaventuranza trascendental de una relación íntima con Krishna, le ofrece servicio y saborea las melosidades de la conciencia de Krishna. Puede darse la siguiente analogía. En cierta ocasión, un sabio astrólogo fue a casa de un hombre pobre y al ver su sufrimiento le hizo la siguiente pregunta. El astrólogo preguntó, ¿y por qué sufres? Tu padre era muy rico, pero murió lejos de aquí sin llegar a descubrirte su riqueza. Del mismo modo que las palabras del astrólogo Sarvagya informaron al hombre pobre de su tesoro, las escrituras védicas nos aconsejan acerca de la conciencia de Krishna cuando somos inquisitivos y deseamos saber por qué sufrimos en la existencia material. Las palabras del astrólogo establecieron el vínculo del hombre pobre con el tesoro. Del mismo modo, las escrituras védicas nos indican que nuestra verdadera relación es con Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios. El hombre pobre tuvo así noticia de la existencia del tesoro de su padre, pero solo con ese conocimiento el tesoro aún no era suyo. Por esa razón el astrólogo tuvo que informarle de los medios para encontrarlo realmente. El astrólogo dijo, el tesoro está en ese lugar, pero si cavas hacia el sur, te atacarán las avispas y los zánganos y no encontrarás el tesoro. Por el oeste hay un fantasma. Si cavas por ese lado, te creará tantos trastornos que tus manos ni siquiera tocarán el tesoro. Si cavas por el norte, una gran serpiente negra te devorará mientras intentas desenterrar el tesoro. Sin embargo, por el este, bastará con que remuevas un poco de tierra para que tus manos toquen inmediatamente la vasija del tesoro. La conclusión de las escrituras reveladas es que se deben abandonar las actividades fruitivas, el conocimiento especulativo y el sistema místico de yoga. En cambio, se debe emprender el proceso de servicio devocional con el que se puede satisfacer plenamente a Krishna. La Suprema Personalidad de Dios, Krishna, dijo, mi amado Uddhava, ni por medio de la Ashtanga Yoga, el sistema de yoga místico para controlar los sentidos, ni por medio del monismo impersonal o de un estudio analítico de la verdad absoluta, ni por el estudio de los Vedas, la práctica de austeridades, la caridad o la aceptación de la orden de Sannyas, se me puede satisfacer tanto como ofreciéndome servicio devocional puro. Yo, que soy muy querido a los devotos y sadhus, puedo ser alcanzado mediante la fe firme y el servicio devocional. El sistema de Bhakti Yoga, que poco a poco hace aumentar el apego por mí, purifica incluso al ser humano nacido entre comedores de perros, es decir, con el proceso de Bhakti Yoga, todo el mundo puede elevarse al plano espiritual. La conclusión es que el servicio devocional es el único medio para acercarse a la Suprema Personalidad de Dios. Por ello, ese sistema recibe el nombre de Abhideya. Ese es el veredicto de todas las escrituras reveladas. Cuando alguien se hace rico, de forma natural, disfruta de la felicidad en todas sus formas. Cuando alguien es feliz, todas las aflicciones desaparecen por sí solas.
no se necesita de ningún esfuerzo adicional. Del mismo modo, como resultado del bhakti se despierta el amor latente por Krishna. Cuando se alcanza esa posición en que se puede saborear la compañía del Señor Krishna, la existencia material, la sucesión de nacimientos y muertes llega a su fin. El objetivo del amor por Dios no es volverse materialmente rico ni liberarse del cautiverio material. El verdadero objetivo es situarse en el plano del servicio devocional del Señor y disfrutar de bienaventuranza trascendental. En las escrituras védicas, Krishna es el punto de atracción central y su servicio es nuestra actividad. Alcanzar el plano del amor por Krishna es el objetivo supremo de la vida. Por esa razón, Krishna, el servicio de Krishna y el amor por Krishna son las tres grandes riquezas de la vida. En todas las escrituras reveladas, comenzando con los Vedas, el punto central de atracción es Krishna. Cuando se alcanza conocimiento completo de su persona, el cautiverio de Maya, la energía ilusoria, queda roto de inmediato. Hay muchos tipos de escrituras védicas y de puranas suplementarios. En cada una de ellas se presenta a determinados semidioses como semidioses principales. Todo ello tiene por objeto crear una ilusión para las entidades vivientes móviles e inmóviles. Que esas entidades vivientes se entreguen a esas imaginaciones perpetuamente. Sin embargo, cuando se estudia analíticamente el conjunto de esas escrituras védicas, se llega a la conclusión de que la suprema personalidad de Dios es única y exclusivamente el Señor Vishnu, quien mediante la interpretación o incluso mediante el análisis del significado literal acepta las escrituras védicas, ve, directa o indirectamente, que la declaración fundamental del conocimiento védico apunta hacia el Señor Krishna. El Señor Krishna dijo: ¿cuál es el propósito de todas las escrituras védicas? ¿En quién centran su foco? ¿Quién es el objeto de toda especulación? Aparte de mí, nadie sabe esas cosas. Ahora tú debes saber que todas esas actividades van dirigidas a enunciarme y darme a conocer a mí. El objetivo de las escrituras védicas es conocerme a mí por medio de diversas especulaciones, bien sea mediante la comprensión indirecta o mediante la comprensión basada en el análisis del significado literal. Todo el mundo está especulando acerca de mí. La esencia de todas las escrituras védicas es diferenciarme a mí de Maya. Quien analiza la energía ilusoria llega al plano de la comprensión acerca de mí. De ese modo, dejando de especular sobre los Vedas, ve que yo soy la conclusión de todo. Así se alcanza la satisfacción. La forma trascendental del Señor Krishna es ilimitada y su opulencia es también ilimitada. Él posee la potencia interna, la potencia externa y la potencia marginal. El mundo material y el mundo espiritual son transformaciones de las potencias externa e interna de Krishna, respectivamente. Por lo tanto, Krishna es la fuente original de ambas manifestaciones, la material y la espiritual. El 10º canto del Srimad Bhagavatam revela el 10º objeto, la suprema personalidad de Dios, que es el refugio de todas las almas entregadas. A él se le conoce con el nombre de Shri Krishna y es la fuente original de todos los universos. A él ofrezco mis reverencias. Oh Sanatan, escucha por favor acerca de la forma eterna del Señor Krishna. Él es la verdad absoluta, libre de dualidad, pero presente en Vrindavan como hijo de Nanda Maharaj. Krishna es la fuente original de todo y el conjunto global de todo lo que existe. Él aparece en la forma del joven supremo y todo su cuerpo está hecho de bienaventuranza espiritual. Él es el refugio de todo y el amo de todos. Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el controlador supremo.
Él tiene un cuerpo espiritual, bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen, pues es la causa original de todas las causas. La suprema personalidad de Dios original es Krishna. Su nombre original es Govinda. Él goza de plenitud en todas las opulencias y su morada eterna recibe el nombre de Goloka Vrindavan. Todas estas encarnaciones de Dios son bien porciones plenarias o bien partes de las porciones plenarias de los Purusha avataras. Pero Krishna es la suprema personalidad de Dios mismo. En todas las eras, Él protege al mundo por medio de sus diferentes aspectos, cuando éste se ve trastornado por los enemigos de Indra. Hay tres clases de procesos espirituales para entender la verdad absoluta: el proceso del conocimiento especulativo, el yoga místico y el bhakti yoga. En función de estos tres procesos, la verdad absoluta se manifiesta como Brahman, como Paramatma o como Bhagavan. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan. La manifestación de la refulgencia impersonal del Brahman, que carece de diversidad, son los rayos de la refulgencia corporal de Krishna. Es igual que el sol, que visto con nuestros imperfectos ojos parece no ser más que una refulgencia. Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, que está dotado de gran poder. La brillante refulgencia de su forma trascendental es el Brahman impersonal, que es absoluto, completo e ilimitado y que manifiesta las diversidades de incontables planetas con sus diferentes opulencias en millones y millones de universos. Paramatma, el aspecto como superalma, es una porción plenaria de la suprema personalidad de Dios, que es el alma original de todas las entidades vivientes. Krishna es el origen de Paramatma. Debes saber que Krishna es el alma original de todas las atmas, entidades vivientes. Para beneficio del universo entero, Él, por su misericordia sin causa, advino como un ser humano corriente, y lo hizo por medio de su propia potencia interna. Pero, ¿qué necesidad hay, Arjuna, de todo este conocimiento detallado? Con un solo fragmento de mí mismo yo penetro y sostengo todo este universo. Solo mediante las actividades devocionales se puede entender la forma trascendental del Señor, que es perfecta en todo sentido. Aunque su forma es una, Él puede expandirla en ilimitadas formas por su voluntad suprema. La suprema personalidad de Dios existe en tres formas principales: Swayam Rupa, Tat et Katma Rupa y Avesha Rupa. La forma original del Señor, Swayam Rupa, se manifiesta en dos formas, Swayam Rupa y Swayam Prakash. En su forma original de Swayam Rupa, Krishna aparece como un vaquerito en Vrindavan. En su forma original, Krishna se manifiesta en dos aspectos, Prabhava y Vaibhava. Él expande su forma original, que es una, en muchas, como hizo durante la danza Rasa Lila. El Señor, cuando se casó con 16.108 esposas en Dwarka, se expandió en muchas formas. Conforme se indica en las escrituras reveladas, esas expansiones y las expansiones de la danza rasa se denominan Prabhava Prakash. Las expansiones Prabhava Prakash del Señor Krishna no son como las expansiones del sabio Saubhari. Si hubieran sido de esa clase, Narada no se habría asombrado de verlas. Es asombroso que el Señor Krishna, que es único y no tiene igual, se haya expandido en 16.000 formas semejantes para casarse con 16.000 reinas en sus hogares respectivos. Si una forma o un aspecto se manifiesta de formas diferentes conforme a diferentes aspectos emocionales, entonces recibe el nombre de Vaibhava Prakash. Cuando el Señor se expande en innumerables formas, las formas no son diferentes, pero debido a la diferencia de rasgos, colores corporales y armas, sus nombres son diferentes. En diversas escrituras védicas se dan reglas prescritas y principios regulativos para adorar a distintos tipos de formas.
La persona que se ha purificado mediante esas reglas y regulaciones te adora a ti, la suprema personalidad de Dios. Tú, aunque te manifiestas en muchas formas, eres uno. La primera manifestación del aspecto Vaibhava de Krishna es Sri Balaramji. Sri Balaram y Krishna tienen distinto el color del cuerpo, pero por lo demás Sri Balaram es igual a Krishna en todo aspecto. Un ejemplo de Vaibhava Prakash es el hijo de Devaki. A veces tiene 2 brazos, a veces 4. Cuando tiene 2 brazos, el Señor recibe el nombre de Vaibhava Prakash. Y cuando tiene 4 brazos, recibe el nombre de Prabhava Prakash. En su forma original, el Señor se viste como un pastorcillo de vacas y se considera uno de ellos. Cuando aparece en la forma de Vasudeva, el hijo de Vasudeva y Devaki, su vestimenta y su conciencia son las de un kshatriya, un guerrero. Cuando comparamos la belleza, la opulencia, la dulzura y los pasatiempos intelectuales de Vasudeva, el guerrero, con las características de Krishna, el pastorcillo de vacas, hijo de Nanda Maharaj, vemos que los atributos de Krishna son más agradables. En verdad, con tan solo ver la dulzura de Govinda, Vasudeva se agita y en él surge una ansia trascendental de disfrutar de esa dulzura. Mi querido amigo, ese actor dramático parece una segunda forma de mi propio ser. Como un retrato, manifiesta mis pasatiempos en la forma de un pastorcillo de vacas rebosante del maravilloso atractivo de su dulzura y su fragancia que tan queridas son a las doncellas de Braja. Cuando veo esa manifestación, mi corazón se excita. Suspiro por esos pasatiempos y deseo una forma idéntica a la de las damiselas de Braja. Un ejemplo de la atracción de Vasudeva por Krishna se dio cuando Vasudeva vio la danza Gandharva en Mathura. Otro ejemplo fue en Dwarka, cuando Vasudeva se sorprendió al ver un retrato de Krishna. ¿Quién manifiesta esta abundancia de dulzura mayor aún que la mía? Es algo de lo que nunca antes se ha tenido experiencia y que causa el asombro de todos. ¡Ay de mí! Yo mismo, con la mente confusa de ver esa belleza, deseo impetuosamente disfrutar de ella como Srimati Radharani. Ese cuerpo, cuando se manifiesta con ligeras diferencias y con unos rasgos un tanto distintos en cuanto a forma y emoción trascendental, recibe el nombre de Tat Ekatma. En las Tat Ekatma Rupa hay expansiones para pasatiempos, Vilas, y expansiones personales, Swamsha. Por consiguiente, hay 2 divisiones. Conforme al pasatiempo y la expansión personal, hay ciertas diferencias. A su vez, las formas Vilas se dividen en 2 categorías, Prabhava y Vaibhava. Los pasatiempos de esas formas, a su vez, manifiestan una diversidad ilimitada. El grupo principal de 4 expansiones lo constituyen Vasudev, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Todos ellos entran en la categoría de Prabhava Vilas. Balaram, que tiene la misma forma original que Krishna, es, también él, un vaquerito en Vrindavan y en Dwarka se considera miembro de la raza Kshatriya. Así, su color y su ropa son diferentes y se le define como una forma de Krishna para pasatiempos. Sri Balaram es una manifestación Vaibhava Prakash de Krishna. Él se manifiesta también en el grupo original de 4 expansiones de Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha, que son expansiones Prabhava Vilas con emociones distintas. La primera expansión Chaturvyoja, el grupo original de 4 formas, es especial. No hay nada que se pueda comparar con ellas. Esas 4 formas son la fuente de un número ilimitado de grupos de 4 formas. Esas 4 formas Prabhava del Señor Krishna para pasatiempos residen eternamente en Dwarka y en Mathura. A partir del grupo original de 4 formas se manifiestan 24 formas, que difieren entre sí por la posición de las armas en sus 4 manos. Se denominan Vaibhava Vilas. El Señor Krishna se expande de nuevo
y dentro del parabioma, el cielo espiritual, se sitúa plenamente en la forma del Narayan de 4 brazos, acompañado por expansiones del grupo original de 4 formas. Así, las 4 formas del grupo original se manifiestan de nuevo en un segundo grupo de 4 expansiones. Las moradas de esas segundas expansiones cubren las 4 direcciones. A su vez, esas 4 formas se expanden 3 veces, comenzando con Keshava. Esa es la culminación de las formas de pasatiempos. De cada una de las formas del Chaturvyuja vienen 3 expansiones que reciben distintos nombres según la posición de las armas. Las expansiones de Vasudeva son Keshava, Narayan y Madhava. Las expansiones de Sankarshan son Govinda, Vishnu y Madhusudan. Ese Govinda es distinto del Govinda original, pues no es hijo de Maharaj Nanda. Las expansiones de Pradyumna son Trivikrama, Vamana y Sridhar. Las expansiones de Aniruddha son Rishikesha, Padmanabha y Damodar. Esas 12 son las deidades regentes de los 12 meses. Keshava es la deidad regente de Agra Hayan y Narayan es la deidad regente de Pausha. La deidad regente del mes de Magha es Madhava y la deidad regente del mes de Palguna es Govinda. Vishnu es la deidad regente de Chaitra y Madhusudan es la deidad regente de Vaishaka. En el mes de Jyesta, la deidad regente es Trivikrama. En Asaada, la deidad es Vamana. En Shravan, la deidad es Sridhar. Y en Bhadra, Rishikesha. En el mes de Ashvin, la deidad regente es Padmanabha. Y en Kartik es Damodar. Ese Damodar es diferente de Radha Damodar, el hijo de Nanda Maharaj en Vrindavan. Al ponerse las 12 marcas de tilak en el cuerpo hay que cantar el mantra formado por esos 12 nombres de Vishnu. Tras la adoración diaria, cuando se ungen con agua las distintas partes del cuerpo, se deben cantar esos nombres mientras se toca cada parte del cuerpo. De Vasudev, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha vienen otras 8 expansiones para pasatiempos. O Sanatan, escucha por favor sus nombres. Las 8 expansiones para pasatiempos son Purushottam, Achyuta, Nrisimha, Janardhan, Hari, Krishna, Adokshaya y Upendra. De esas 8 expansiones, 2 son formas de Vasudeva para pasatiempos. Sus nombres son Adokshaya y Purushottam. Las 2 formas de Sankarshan para pasatiempos son Upendra y Achyuta. Las formas de Pradyumna para pasatiempos son Nrisimha y Janardhan, y las formas de Aniruddha para pasatiempos son Hari y Krishna. Esas 24 formas constituyen las principales formas Prabhava Vilas del Señor para pasatiempos. Conforme a la posición de las armas en sus manos, reciben diferentes nombres. De todas ellas, las formas que son diferentes en aspecto y vestimenta se definen como Vaibhava Vilas. De entre ellas, Padmanabha, Trivikrama, Nrisimha, Vamana, Hari, Krishna, etc., tienen todas rasgos corporales distintos. Vasudeva y las otras 3 son formas Prabhava directas del Señor Krishna para pasatiempos. De esas 4 formas hay un total de 20 expansiones para pasatiempos. Todas esas formas presiden planetas Vaikunthas en el mundo espiritual, comenzando por el este y en orden consecutivo. En cada una de las 8 direcciones hay 3 formas distintas. Aunque todas ellas tienen su morada eternamente en el cielo espiritual, algunas de ellas están presentes en los universos materiales. Narayan tiene una morada eterna en el cielo espiritual. En la parte superior del cielo espiritual hay un planeta llamado Krishnaloka, pleno de toda opulencia. El planeta Krishnaloka se divide en 3 regiones: Gokula, Mathura y Dwarka. El señor Keshava vive eternamente en Mathura y el señor Purushottam, conocido con el nombre de Jagannath,
reside eternamente en Nilachal. En Prayag, el Señor está situado en la forma de Bindu Madhava, y en Mandara Parvata, el Señor es conocido con el nombre de Madhusudan. Vasudev, Padmanabha y Janardhan residen en Ananda Aranya. En Vishnu Kanchi está el Señor Vishnu, en Mayapur el Señor Hari, y por todo el universo una gran variedad de otras formas. Dentro del universo el Señor está situado en diversas manifestaciones espirituales que se encuentran en 7 islas en 9 regiones. Así tienen lugar sus pasatiempos. El Señor se encuentra en diversas formas en todos los universos simplemente para complacer a sus devotos. Así, el Señor destruye los principios irreligiosos y establece los principios religiosos. Algunas de esas formas se consideran encarnaciones como por ejemplo el Señor Vishnu, el Señor Trivikrama, el Señor Nrisimha y el Señor Vamana. Mi querido Sanatan, escucha ahora, pues voy a explicarte la manera en que las diversas Vishnumurtis sostienen sus armas, comenzando por el disco, y los distintos nombres que reciben en función de la posición de las armas en sus manos. El sistema, para contar, es comenzar por la mano inferior derecha y continuar con la mano superior derecha, la superior izquierda y la inferior izquierda. El Señor Vishnu recibe distintos nombres conforme al orden de los objetos que sostiene en sus manos. Según la Siddhartha Samhita, hay 24 formas del Señor Vishnu. En primer lugar, y conforme a la opinión de ese libro, te explicaré la posición de las armas comenzando con el disco. En la mano inferior derecha, el Señor Vasudeva sujeta una maza, en la superior derecha una caracola, en la superior izquierda un disco y en la mano inferior izquierda una flor de loto. Sankarshan lleva la maza en la mano inferior derecha, la caracola en la superior derecha, la flor de loto en la superior izquierda y el disco en la mano inferior izquierda. Pradyumna sujeta el disco, la caracola, la maza y la flor de loto. Aniruddha el disco, la maza, la caracola y la flor de loto. De este modo, y comenzando con Vasudeva, en el mundo espiritual cada expansión sujeta las armas en el orden que, respectivamente, le corresponde. Te estoy repitiendo la opinión de la Siddhartha Samhita al respecto. El Señor Keshava sujeta la flor de loto, la caracola, el disco y la maza. El Señor Narayan, la caracola, la flor de loto, la maza y el disco. El Señor Madhava, la maza, el disco, la caracola y la flor de loto. El Señor Govinda, el disco, la maza, la flor de loto y la caracola. El Señor Vishnu sostiene la maza, la flor de loto, la caracola y el disco. El Señor Madhusudan, el disco, la caracola, la flor de loto y la maza. El Señor Trivikram, la flor de loto, la maza, el disco y la caracola. El Señor Vamana, la caracola, el disco, la maza y la flor de loto. El Señor Sridhar lleva la flor de loto, el disco, la maza y la caracola. El Señor Rishikesha, la maza, el disco, la flor de loto y la caracola. El Señor Padmanabha, la caracola, la flor de loto, el disco y la maza. El Señor Damodar, la flor de loto, el disco, la maza y la caracola. El Señor Purushottam lleva el disco, la flor de loto, la caracola y la maza. El Señor Achyuta, la maza, la flor de loto, el disco y la caracola. El Señor Nrsimha sostiene el disco, la flor de loto, la maza y la caracola. El Señor Janardhan, la flor de loto, el disco, la caracola y la maza. Sri Hari lleva la caracola, el disco, la flor de loto y la maza. El Señor Sri Krishna, la caracola, la maza, la flor de loto y el disco. El Señor Adokshaya lleva la flor de loto, la maza, la caracola y el disco. El Señor Upendra, la caracola, la maza, el disco y la flor de loto. Conforme al Hayashirsha Pancharatra, hay 16 personalidades. Ahora te expondré su versión del orden en que sostienen las armas. La descripción de Keshava es distinta. Flor de loto, caracola, maza y disco. Madhava, disco, maza, caracola y flor de loto. Según el Hayashirsha Pancharatra,
También Narayan y las demás expansiones aparecen en formas distintas sosteniendo las armas con manos diferentes. Krishna, la suprema personalidad de Dios original, a quien se hace referencia como hijo de Maharaj Nanda, tiene dos nombres. Uno es Swayam Bhagavan y el otro es Lila Purushottam. El Señor Krishna rodea personalmente Dwarka Puri actuando como protector. Él se expande en 9 formas distintas en 9 puntos de la ciudad. Las 9 personalidades mencionadas son Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Narayan, Nrsimha, Hayagriva, Varaha y Brahma. Te he descrito ya las formas para pasatiempos y las formas prakash. Ahora escucha por favor acerca de las expansiones personales. La primera expansión personal es Sankarshan y las demás son encarnaciones, como la encarnación del pez. Sankarshan se expande de Purusha Vishnu. Encarnaciones como Matsya, la encarnación del pez, advienen en diferentes yugas para determinados pasatiempos. Hay 6 tipos de encarnaciones, avatar, de Krishna. Uno de esos tipos agrupa encarnaciones de Vishnu, Purusha avatars, y otro a las encarnaciones que vienen a realizar pasatiempos, Lila avataras. Hay encarnaciones que controlan las cualidades materiales, Guna avataras. Encarnaciones que advienen durante el reinado de cada uno de los Manus, Manvantara avataras. Encarnaciones en diferentes milenios, Yuga avataras. Y encarnaciones de entidades vivientes dotadas de poder, Sakyavesha avataras. Las edades típicas de la deidad son la tierna infancia y la niñez. Krishna, el hijo de Maharaj Nanda, realizó sus pasatiempos de tierna infancia y de niñez. Hay innumerables encarnaciones de Krishna, y no es posible contarlas. Simplemente podemos referirnos a ellas con el ejemplo de la luna y las ramas de un árbol. O brahmanas eruditos, del mismo modo que de las grandes extensiones de agua fluyen miles de pequeños riachuelos, de Sri Hari, la suprema personalidad de Dios, el manantial de todo poder, fluyen innumerables encarnaciones. Al comienzo, Krishna se encarna en la forma de los Purusha avataras, las encarnaciones de Vishnu, que son de 3 tipos. Vishnu tiene 3 formas llamadas Purushas. La primera, Mahavishnu, es el creador de la energía material total, Mahat. La segunda es Garbho Dakashayi, que se sitúa dentro de cada universo. Y la tercera es Shiroda Kashayi, que vive en el corazón de cada ser viviente. Quien conoce esas 3 formas se libera de las garras de Maya. Krishna tiene ilimitadas potencias. De entre ellas, las principales son 3. El poder de la voluntad, el poder del conocimiento y la energía creativa. El Señor Krishna ejerce el predominio sobre la potencia de la voluntad, pues por su voluntad suprema todo es creado. Para poder ejercer la voluntad es necesario el conocimiento, y ese conocimiento se expresa a través de Vasudeva. Sin pensar, sentir y desear, sin conocimiento y sin actividad, no hay posibilidad de creación. La manifestación cósmica resulta de la combinación de la voluntad, el conocimiento y la acción supremos. El señor Sankarshan es el señor Balaram. Él, que predomina sobre la energía creativa, crea el mundo material y el mundo espiritual. Ese Sankarshana original, el señor Balaram, es la causa de ambas creaciones, la material y la espiritual. Por la voluntad de Krishna y el poder de la energía espiritual, él, que es la deidad regente del egotismo, crea el mundo espiritual formado por el planeta Goloka Vrindavan y los planetas Vaikunthas. En lo que al mundo espiritual se refiere, no puede hablarse de creación. Pese a todo ello, el mundo espiritual se manifiesta por la voluntad suprema de Sankarshan. El mundo espiritual es la morada de los pasatiempos de la energía espiritual eterna. La suprema morada de Gokula, el planeta supremo, se manifiesta como una flor de loto con 1000 pétalos. El verticilo de la flor es la morada de Krishna, el Señor Supremo.
Esa morada suprema, de forma de loto, es creada por la voluntad del señor Ananta. Por medio de la energía material, el señor Shankarshan crea además todos los universos. Esa energía material inerte, llamada naturaleza, en lenguaje moderno, no es la causa del universo material. Sin la energía de la Suprema Personalidad de Dios, la materia inerte no puede crear la manifestación cósmica. Su poder no surge de la energía material en sí, es Sankarshan quien le confiere ese poder. La materia inerte no puede crear nada por sí sola. La energía material produce la creación por el poder de la Suprema Personalidad de Dios. El hierro por sí solo no tiene la facultad de quemar, pero si lo ponemos en el fuego, adquiere esa facultad y quema. Balaram y Krishna son las causas originales, material y eficiente, del mundo material. En la forma de Mahavishnu y de la energía material, entran en los elementos materiales y crean las diversidades mediante múltiples energías. De ese modo, son la causa de todas las causas. La forma del Señor que desciende al mundo material para crear recibe el nombre de avatar, encarnación. Todas las expansiones del Señor Krishna tienen en realidad su morada en el mundo espiritual, pero cuando descienden al mundo material reciben el nombre de encarnaciones, avataras. Para lanzar su mirada sobre la energía material y dotarla de poder, el señor Shankarshan se encarna en primer lugar en la forma del señor Mahavishnu. Al comienzo de la creación, el Señor se expandió en la forma de la encarnación Purusha, acompañado por todos los ingredientes de la creación material. En primer lugar, creó las 16 energías principales necesarias para la creación, y lo hizo así con objeto de manifestar los universos materiales. Karanadapsayi Vishnu, Mahavishnu, es la primera encarnación del Señor Supremo, y es el amo del tiempo eterno, el espacio, la causa y los efectos, la mente, los elementos, el ego material, las modalidades de la naturaleza, los sentidos, la forma universal del Señor, Garbhodakashayi Vishnu y el conjunto total de todos los seres vivos, tanto móviles como inmóviles. Esa personalidad de Dios original, llamada Sankarshan, se acuesta primero en el río Viracha, que sirve de frontera entre el mundo material y el mundo espiritual. En la forma de Karnadaptishayi Vishnu, él es la causa original de la creación material. En Viracha, el océano causal es la frontera entre el mundo espiritual y el mundo material. La energía material se encuentra a una orilla de ese océano y no puede entrar en la otra orilla, que es el cielo espiritual. En el mundo espiritual no existen la modalidad de la pasión, la modalidad de la ignorancia, ni una mezcla de ambas. Tampoco existen la bondad contaminada, la influencia del tiempo o la propia Maya. Solo los devotos puros del Señor, que son adorados tanto por los semidioses como por los demonios, habitan en el mundo espiritual como acompañantes del Señor. Maya tiene dos funciones. Una se llama Maya y la otra Pradhana. Maya se refiere a la causa eficiente y Pradhana a los elementos que crean la manifestación cósmica. Cuando la Suprema Personalidad de Dios lanza su mirada sobre la energía material, ésta se agita. En ese momento, el Señor inyecta el semen original de las entidades vivientes. Para fecundarla con las semillas de las entidades vivientes, el Señor no toca la energía material directamente, sino que la toca mediante su expansión funcional específica. De ese modo, la naturaleza material queda fecundada con las entidades vivientes que son partes integrales del Señor. En un tiempo que la memoria no puede alcanzar, la Suprema Personalidad de Dios, tras agitar la naturaleza material y hacer surgir en ella las tres cualidades, puso el semen de innumerables entidades vivientes en el vientre de esa naturaleza material. De ese modo, la naturaleza material dio nacimiento a la energía material total, conocida con el nombre de Hiranmaya Mahatattva,
la representación simbólica original de la manifestación cósmica. Con el paso del tiempo, la Suprema Personalidad de Dios, Maha Vaikuntanat, por intermedio de una expansión ulterior de su propio ser, Maha Vishnu, puso la semilla de las entidades vivientes en el vientre de la naturaleza material. En primer lugar, se manifiesta la energía material total, de la que surgen los tres tipos de egotismo, que son las fuentes originales de donde se expanden todos los semidioses, o deidades regentes, los sentidos y los elementos materiales. Combinando los diversos elementos, el Señor Supremo creó todos los universos. El número de esos universos es ilimitado. No es posible contarlos. La primera forma del Señor Vishnu se conoce con el nombre de Mahavishnu. Él es el creador original de la energía material total. Los innumerables universos emanan de los poros de su cuerpo. Esos universos flotan en el aire que exhala Mahavishnu. Son como las partículas atómicas que flotan en los rayos del sol y pasan por los orificios de una tela mosquitera. De ese modo, los universos son creados por Mahavishnu al expirar y entran de nuevo a su cuerpo cuando inhala. Las ilimitadas opulencias de Mahavishnu están más allá de todo concepto material. Los Brahmas y demás controladores de los universos materiales aparecen de los poros de Mahavishnu y viven el tiempo que dura una de sus exhalaciones. Yo adoro al Señor primigenio, Govinda, de quien Mahavishnu es una porción de su porción plenaria. Mahavishnu es la superalma de todos los universos. Acostado en el océano causal, Él es el amo y señor de todos los mundos materiales. Te he explicado así la verdad de la primera personalidad de Dios, Mahavishnu. Ahora te explicaré las glorias de la segunda personalidad de Dios. Después de crear todos los universos existentes en número ilimitado, Mahavishnu se expandió en innumerables formas y entró en cada uno de ellos. Mahavishnu entró en cada uno de los innumerables universos y vio que por todas partes reinaba la oscuridad y que no había lugar en donde estar. Por consiguiente, reflexionó en la situación. Con la transpiración que su propio cuerpo producía, el Señor llenó de agua la mitad del universo. Luego se acostó sobre esa agua en el lecho del Señor Shesha. Entonces, del ombligo del loto de Garbhodakashayi Vishnu brotó una flor de loto. Esa flor de loto fue el lugar de nacimiento del Señor Brahma. En el tallo de esa flor de loto se generaron los 14 mundos. Entonces él se convirtió en el Señor Brahma y manifestó el universo entero. De ese modo, la Suprema Personalidad de Dios en su forma de Vishnu mantiene todo el mundo material. Puesto que Él está siempre por encima de las cualidades materiales, la naturaleza material no puede tocarle. El Señor Supremo, en su forma de Rudra, el Señor Shiva, desencadena la disolución de la creación material. En otras palabras, por su sola voluntad tienen lugar la creación, el mantenimiento y la disolución de toda la manifestación cósmica. Brahma, Vishnu y Shiva son sus tres encarnaciones de las cualidades materiales. Esas tres personalidades tienen a su cargo, respectivamente, la creación, el mantenimiento y la destrucción. Garbhodakashayi Vishnu, a quien se conoce dentro del universo con los nombres de Hiranyagarbha y Antaryami, la superalma, es glorificado en los himnos védicos, comenzando por el que empieza con las palabras Sahasra Sirsha. Esa segunda personalidad de Dios, llamada Garbhodakashayi Vishnu, es el amo y señor de todos y cada uno de los universos y el refugio de la energía externa. No obstante, permanece fuera del contacto de la energía externa. La tercera expansión de Vishnu es Kshirodakashayi Vishnu, que es la encarnación de la cualidad de la bondad. Se le debe incluir en ambos tipos de encarnaciones, Purusha avataras y Guna avataras. Kshirodakashayi Vishnu es la forma universal del Señor y es la superalma en todas las entidades vivientes. Se le conoce con el nombre de Kshirodakashayi Vishnu porque es el Señor que descansa en el océano de leche.
Él es el sustentador y el amo y señor del universo. Oh Sanatan. Concluyo así la explicación de los 3 Purusha avataras de Vishnu. Ahora, por favor, escucha acerca de las encarnaciones para pasatiempos. Nadie puede contar las innumerables encarnaciones del Señor Krishna para pasatiempos, pero te enumeraré las principales. Algunas de las encarnaciones para pasatiempos son la encarnación pez, la encarnación tortuga, el señor Ramachandra, el señor Nisimha, el señor Vamana y el señor Varaha. La lista no tiene fin. Oh Señor del universo, joya de la dinastía Yadu, te ofrecemos oraciones a ti, ante todo para disminuir la pesada carga del universo. En verdad, en el pasado tú hiciste disminuir esa carga, encarnándote en la forma de un pez, un caballo, Hayagriva, una tortuga, un león, el señor Nisimha, un jabalí, el señor Varaha, y un cisne. Tú también te encarnaste en las formas del señor Ramachandra, Parashurama y Vamana, el enano. De ese modo, tú siempre nos has protegido a nosotros, los semidioses, y al universo. Ahora, por favor, continúa. Te he dado unos pocos ejemplos de encarnaciones para pasatiempos. Ahora hablaré de las guna avataras, las encarnaciones de las cualidades materiales. Escucha, por favor. En el mundo material hay 3 funciones. Todo es creado, todo se mantiene durante un tiempo y todo es finalmente destruido. Por ello, el Señor se encarna en la forma de los controladores de las 3 cualidades, Sattvaguna, Rajoguna y Tamoguna, bondad, pasión e ignorancia. Así tienen lugar los intercambios del mundo material. Debido a sus actividades piadosas pasadas, mezcladas con servicio devocional, la entidad viviente de primera clase se ve influenciada en la mente por la modalidad de la pasión. Garbhodakashai Vishnu dota a ese devoto de poder. De ese modo, una encarnación de Krishna en la forma de Brahma actúa como ingeniero de la creación total del universo. Del mismo modo que el sol manifiesta su brillo en una gema, aunque esa no es más que una piedra, la personalidad de Dios original, Govinda, manifiesta su poder especial en una entidad viviente piadosa. Así, la entidad viviente se convierte en Brahma y administra los asuntos del universo. Yo adoro a Govinda, la personalidad de Dios original. Si en un determinado kalpa no hay ninguna entidad viviente capacitada para asumir el cargo de Brahma, la suprema personalidad de Dios se expande personalmente y se vuelve el señor Brahma. ¿De qué le vale un trono al señor Krishna? Los señores de los diversos sistemas planetarios aceptan el polvo de sus pies de loto sobre sus coronadas cabezas. Ese polvo hace sagrados los lugares santos. Y hasta el señor Brahma, el señor Shiva, Lakshmi y yo mismo, que somos porciones de su porción plenaria, llevamos eternamente ese polvo sobre nuestras cabezas. El señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, expande una porción de su porción plenaria y, aceptando el contacto con la modalidad material de la ignorancia, adopta la forma de Rudra para destruir la manifestación cósmica. Rudra, el señor Shiva, tiene variedad de formas, todas ellas transformaciones causadas por el contacto con Maya. Rudra no está al mismo nivel que las Jivatatuas, pero aún así no se le puede considerar una expansión personal del señor Krishna. La leche se transforma en yogur cuando entra en contacto con fermentos de yogur. Así, el yogur no es otra cosa que leche, y sin embargo, no es leche. La leche se transforma en yogur al mezclarla con fermentos de yogur, pero el yogur en sí no es otra cosa que leche. Del mismo modo, Govinda, la suprema personalidad de Dios, adopta la forma del señor Shiva, Shambhu, con el objetivo concreto de actuar en el plano material. Yo ofrezco reverencias a sus pies de loto. El señor Shiva está en compañía de la energía externa. Por esa razón, está absorto en la cualidad material de la oscuridad. El señor Vishnu es trascendental a Maya y a las cualidades de Maya. Por lo tanto, él es la suprema personalidad de Dios. La verdad acerca del señor Shiva es que él siempre está cubierto por las 3 coberturas materiales: Vaikarika, Taijasa y Tamas.
Debido a esas tres modalidades de la naturaleza material, siempre está en contacto con la energía externa y el egotismo en sí. Shri Hari, la suprema personalidad de Dios, está situado más allá del ámbito de la naturaleza material. Por lo tanto, Él es la persona trascendental suprema. Él puede verlo todo, dentro y fuera. Por ello, Él es el supervisor supremo de todas las entidades vivientes. Quien se refugia en sus pies de loto y le adora, alcanza también una posición trascendental. Para mantener el universo, el Señor Krishna desciende en la forma de Vishnu, su expansión plenaria personal. Él es el director de la modalidad de la bondad, por lo tanto, es trascendental a la energía material. El Señor Vishnu pertenece a la categoría de Swamsha, porque sus opulencias son prácticamente iguales a las de Krishna. Krishna es la persona original y el Señor Vishnu es su expansión personal. Ese es el veredicto de todas las escrituras védicas. Cuando la llama de una vela se expande en otra vela y se sitúa en un lugar distinto, arde separadamente y da tanta luz como la vela original. De forma similar, la suprema personalidad de Dios, Govinda, se expande en diversas formas de Vishnu, que es igual de luminoso, poderoso y opulento. Yo adoro a esa suprema personalidad de Dios, Govinda. La conclusión es que el señor Brahma y el señor Shiva son simplemente encarnaciones de devotos que cumplen órdenes. Sin embargo, el señor Vishnu, el sustentador, es el aspecto personal del señor Krishna. Brahma dijo: la suprema personalidad de Dios me ha ocupado en crear. Siguiendo sus órdenes, el señor Shiva lo destruye todo. La suprema personalidad de Dios, en su forma de Kshirodakshayi Vishnu, mantiene todos los aspectos de la naturaleza material. Así pues, el controlador supremo de las tres modalidades de la naturaleza material es el señor Vishnu. Oh Sanatan, escucha ahora acerca de las encarnaciones que advienen durante el reinado de cada Manu, los Manvantara avataras. Son innumerables y nadie puede contarlas. Escucha sin más acerca de su origen. En un día de Brahma hay 14 cambios de Manu, y durante el reinado de cada uno de esos 14 Manus, la suprema personalidad de Dios manifiesta una encarnación. En el día de Brahma hay 14 Manvantara avataras, en un mes 420 y en un año 5040. En los 100 años de vida de Brahma hay 504.000 Manvantara avataras. Esa cifra es el número de Manvantara avataras de un solo universo. ¿Cuántos Manvantara avataras existen en los innumerables universos? Solo podemos imaginarlo. Y todos esos universos y Brahmas existen solamente durante una expiración de Mahavishnu. Las exhalaciones de Mahavishnu no tienen límite. Puedes ver que, aún limitándonos solo a los Manvantara avataras, es imposible hablar o escribir acerca de ellos. Durante el Swayambhuva Manvantara, el avatar se llamaba Yagya. Durante el Svarochisa Manvantara, Vibhu. Durante el Autama Manvantara, Satyasena. Y durante el Tamas Manvantara, Hari. Durante el Raivata Manvantara, Vaikunta. Y durante el Chakshusa Manvantara, Ajita. Durante el Vaivasvata Manvantara se llama Vamana. Y durante el Savarna Manvantara, Sarvabhauma. Durante el Daksha Savarnya Manvantara, Rishabha. Durante el Brahma Savarnya Manvantara se llama Vishvakshena. Y durante el Dharma Savarnya, Dharmashetu. Durante el Rudra Savarnya se llama Sudama. Y durante el Deva Savarnya, Yogeshvar. Durante el Indra Savarnya Manvantar, Brihadbanu. Estos son los nombres de los 14 avataras, de los 14 Manvantaras. Oh Sanatan, ahora escucha mi explicación acerca de los Yuga avataras, las encarnaciones para cada milenio. En primer lugar hay 4 yugas: Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. En los 4 yugas, Satya, Treta, Dwapara y Kali, el Señor se encarna adoptando 4 colores: blanco, rojo, negro y amarillo, respectivamente.
Esos son los colores de las encarnaciones en los distintos milenios. En el pasado, este niño adoptó 3 colores, en función del color prescrito para los distintos milenios. En el pasado fue blanco, rojo y amarillo, y ahora ha adoptado un color negruzco. En Satya Yuga el Señor advino con un cuerpo de color blanco, con 4 brazos y el cabello enredado. Se vistió con cortezas de árbol y una piel de antílope negro. Llevaba un cordón sagrado y un collar de cuentas rudraksha. También llevaba una vara y un cántaro, y era brahmachari. En Treta Yuga el Señor advino con un cuerpo de matiz rojizo, con 4 brazos. En su abdomen había 3 líneas características y tenía el cabello dorado. Su forma manifestó el conocimiento védico y llevaba los símbolos de una cuchara de sacrificios, un cucharón, etc. En su encarnación blanca, el Señor enseñó religión y meditación. Él ofreció bendiciones a Kardama Muni y de ese modo mostró su misericordia sin causa. En Satya Yuga, la gente por lo general era avanzada en el conocimiento espiritual y podía meditar en Krishna sin mayor dificultad. El deber prescrito de la gente en Treta Yuga era celebrar grandes sacrificios. Fue la personalidad de Dios en su encarnación rojiza quien les indujo a hacerlo. En Dwapara Yuga, el deber prescrito de la gente era adorar los pies de loto de Krishna. Por eso, el Señor Krishna, que advino con un cuerpo negruzco, indujo personalmente a la gente a que le adorasen. En Dwapara Yuga, la personalidad de Dios adviene con un color negruzco, se viste de amarillo, lleva sus propias armas y se adorna con la joya Kaustuba y la marca Srivatsa. Esa es la descripción de sus características. Ofrezco respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios que se ha expandido en las formas de Vasudev, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Ese era el mantra con el que la gente adoraba al Señor Krishna en Dwapara Yuga. En Kali Yuga el deber prescrito de la gente es cantar en congregación el santo nombre de Krishna. En la era de Kali, el Señor Krishna, adoptando un color dorado, introduce, acompañado por sus devotos personales, el Harinam Sankirtana, el canto del mantra Hare Krishna. Con ese proceso entrega amor por Krishna a la población en general. El Señor Krishna, el hijo de Nanda Maharaj, introduce personalmente el deber prescrito de la era de Kali. Él en persona canta y danza con amor extático y de ese modo el mundo entero canta en congregación. En la era de Kali, aquellos que son inteligentes ejecutan cantos en congregación para adorar a la encarnación de Dios que canta sin cesar el nombre de Krishna. Aunque su tez no es negruzca, él es el mismo Krishna. Junto a él están sus acompañantes, sirvientes, armas y compañeros íntimos. En los otros 3 yugas, Satya, Treta y Dwapara, la gente realiza diversos tipos de actividades espirituales. Todos los resultados que obtienen de ese modo pueden obtenerlos en Kali Yuga por el simple hecho de cantar el Mahamantra Hare Krishna. Mi querido rey, Kali Yuga está lleno de defectos, pero todavía queda una buena cualidad. Por el simple hecho de cantar el Mahamantra Hare Krishna, podemos liberarnos del cautiverio material y elevarnos al reino trascendental. Los mismos resultados que se obtenían en Satya Yuga con la meditación en Vishnu, en Treta Yuga con la celebración de sacrificios y en Dwapara Yuga con el servicio de los pies del loto del Señor, se pueden obtener en Kali Yuga por el simple hecho de cantar el Mahamantra Hare Krishna. Todo lo que se obtenía con la meditación en Satya Yuga, con la celebración de Yagya en Treta Yuga y con la adoración de los pies del loto de Krishna en Dwapara Yuga, se obtiene también en la era de Kali por el simple hecho de cantar las glorias del Señor Keshava. Las personas que son avanzadas, que están dotadas de grandes cualidades y que se interesan por la esencia de la vida, conocen las buenas cualidades de Kali Yuga. Esa clase de personas adoran a la era de Kali, pues en esa era, por el simple hecho de cantar el Mahamantra Hare Krishna, se puede avanzar en el conocimiento espiritual y alcanzar el objetivo de la vida. Como te expliqué antes, al hablarte de las encarnaciones de las modalidades materiales, gunavataras, debes tener presente que todas estas encarnaciones son ilimitadas
y nadie puede contarlas. Te he dado así una descripción de las encarnaciones de los 4 yugas. Tras escuchar todo esto, Sanatana Goswami hizo al Señor una insinuación indirecta. Sanatana Goswami había sido ministro del Nawab Hussain Shah y era, sin duda alguna, tan inteligente como Brihaspati, el sumo sacerdote del reino celestial. Debido a la ilimitada misericordia del Señor, Sanatana Goswami, sin titubear, le hizo la siguiente pregunta. Yo soy una entidad viviente muy insignificante. Soy bajo y de pobre conducta. ¿Cómo podría yo saber quién es la encarnación para esta era de Kali? Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó, del mismo modo que en otras eras se reconoce a una encarnación conforme a las indicaciones de los Shastras, en la era de Kali también se debe seguir esa pauta para reconocer a la encarnación de Dios. Las escrituras védicas compuestas por el omnisciente Mahamuni Vyasadeva son la prueba directa de toda existencia espiritual. Las almas condicionadas solo pueden obtener conocimiento de esas escrituras reveladas. Una auténtica encarnación de Dios nunca dice yo soy Dios o yo soy una encarnación de Dios. El gran sabio Vyasadeva, con su conocimiento completo, ha dejado por escrito en los Shastras las características de los avataras. El Señor no tiene cuerpo material, pero aún así desciende entre los seres humanos en su cuerpo trascendental en forma de encarnación. Por consiguiente, para nosotros es muy difícil entender quién es una encarnación. Solo por su extraordinario poder y sus excepcionales actividades, imposibles para las entidades vivientes corporificadas, se puede reconocer en parte a la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios. Los grandes sabios pueden conocer un objeto estudiando 2 tipos de manifestaciones, sus características personales y sus características marginales. El aspecto físico, la naturaleza y la forma son las características personales. El conocimiento de sus actividades aporta las características marginales. En la invocación auspiciosa del comienzo del Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva ha descrito a la Suprema Personalidad de Dios en función de ambas características. Allí dijo, oh mi Señor Sri Krishna, hijo de Vasudeva, oh Personalidad de Dios omnipresente, te ofrezco respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Sri Krishna porque es la verdad absoluta y la causa primigenia de todas las causas de la creación, mantenimiento y destrucción de los universos manifestados. Él es, directa e indirectamente, consciente de todas las manifestaciones y es independiente porque, más allá de Él, no hay ninguna otra causa. Es únicamente Él quien impartió por primera vez conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el primer ser creado. Debido a Él, incluso grandes sabios y semidioses son víctimas de la ilusión, como el que se ve confundido por las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Solo debido a él, los universos materiales, manifestados temporalmente por las reacciones de las 3 modalidades de la naturaleza material, parecen reales aunque son irreales. Por eso medito en él. El Señor Sri Krishna, que existe eternamente en su morada trascendental, que está por siempre libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en Él porque Él es la verdad absoluta. En esa invocación del Srimad Bhagavatam, la palabra Param se refiere al Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y la palabra Satyam se refiere a sus características personales. Ese mismo verso afirma que el Señor es el creador, el sustentador y el destructor de la manifestación cósmica, y que Él capacitó al Señor Brahma para crear el universo infundiéndole el conocimiento de los Vedas. También afirma que el Señor tiene conocimiento completo directa e indirectamente, que Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y que su energía personal está separada de Maya, la energía ilusoria. Todas esas actividades son sus características marginales. Las grandes personas santas reconocen a las encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios por las indicaciones de las 2 características Svarupa y Tatashta. Todas las encarnaciones de Krishna deben identificarse de ese modo. En el momento de su aparición,
Las encarnaciones del Señor son reconocidas en el mundo porque la gente puede consultar los Shastras para entender las principales características de una encarnación llamadas Svarupa y Tatashta. Esa es la forma en que reconocen a las encarnaciones las grandes personas santas. Sanatana Goswami dijo: el color de la personalidad en quien aparecen las características del Señor es un tono amarillo. Entre sus actividades están el dar amor por Dios y el canto de los santos nombres del Señor. Esos son los signos que revelan a la encarnación de Krishna para esta era. Por favor, confírmame esto de manera concluyente para que todas mis dudas desaparezcan. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: oh Sanatan, deja ya esas mañas de tu inteligencia. Ahora trata de entender qué significa Satyavesha Avatar. Los Satyavesha Avataras del Señor Krishna son incontables. Te hablaré de los principales. Las encarnaciones dotadas de poder son de dos tipos: primarias y secundarias. Las primarias reciben directamente el poder de la Suprema Personalidad de Dios y se llaman encarnaciones. Las secundarias están dotadas indirectamente del poder de la Suprema Personalidad de Dios y se denominan vibhutis. Algunos Satyavesha Avataras son los 4 Kumaras, Narada, Maharaj Prithu y Parashuram. Cuando un ser vivo recibe el poder de actuar como Brahma, también se le considera Satyavesha Avatar. El señor Shesha, en el mundo espiritual de Vaikunta, y en el mundo material el señor Ananta, que sostiene con sus capuchas innumerables planetas, son 2 encarnaciones primarias dotadas de poder. No hace falta contar las demás, pues su número no tiene fin. Los 4 Kumaras fueron dotados del poder del conocimiento y Narada del poder del servicio devocional. El señor Brahma fue dotado del poder de crear y el señor Ananta del poder de sostener incontables planetas. La Suprema Personalidad de Dios dotó al señor Shesha con el poder del servicio personal y al rey Prithu con el poder de gobernar la tierra. El señor Parashuram recibió el poder de matar a los bandidos y a los malvados. Siempre que el Señor se manifiesta en alguien mediante porciones de sus diversas potencias, la entidad viviente que representa al Señor recibe el nombre de Satyavesha Avatar, es decir, una encarnación dotada de poder especial. Como se explica en el capítulo 11 de la Bhagavad Gita, Krishna se ha difundido por todo el universo en muchas personalidades mediante poderes específicos conocidos con el nombre de vibhutis. Debes saber que todas las creaciones opulentas, hermosas y gloriosas brotan de una simple chispa de mi esplendor. Pero ¿qué necesidad hay, Arjuna, de todo este conocimiento detallado? Con un solo fragmento de mí mismo, yo penetro y sostengo todo este universo. De este modo te he explicado las encarnaciones dotadas de poderes específicos. Ahora, por favor, escucha acerca de las características de la tierna infancia, la niñez y la juventud del Señor Krishna. Como hijo de Maharaj Nanda, el Señor Krishna es por naturaleza el parangón de Kishore, la juventud. Él prefiere manifestar sus pasatiempos a esa edad. Antes de venir él personalmente, el Señor hace que algunos de sus devotos desciendan para ser su madre, su padre y sus acompañantes íntimos. Un poco más tarde adviene él como si naciese y creciese y pasa de la tierna infancia a la niñez y de ahí a la juventud. La Suprema Personalidad de Dios disfruta eternamente y es el refugio del servicio devocional en todas sus formas. Aunque tiene diversas edades, su edad Kishora, el inicio de la juventud, es la mejor de todas. El Señor Krishna, cuando adviene, manifiesta un instante tras otro sus diferentes pasatiempos, comenzando con la muerte de Putana. Todos esos pasatiempos se manifiestan eternamente, uno tras otro. Los pasatiempos consecutivos de Krishna se están manifestando en alguno de los innumerables universos continuamente. No es posible contar los universos, pero en todo caso, en un universo u otro, se está siempre manifestando alguno de los pasatiempos del Señor. De ese modo, los pasatiempos del Señor son como el fluir de las aguas del Ganges. El hijo de Nanda Maharaj
manifiesta así todos los pasatiempos. El Señor Krishna manifiesta sus pasatiempos de tierna infancia, niñez e inicio de la juventud. Al llegar a esa edad, continúa existiendo eternamente para realizar su danza rasa y otros pasatiempos. Las narraciones de los pasatiempos eternos de Krishna se encuentran en todas las escrituras reveladas. Sin embargo, no es posible entender el modo en que continúan eternamente. Pondré un ejemplo para que la gente pueda entender los pasatiempos eternos del Señor Krishna. El zodíaco puede servir de ejemplo. El sol recorre el zodíaco día y noche y surca los océanos que separan las 7 islas uno tras otro. Según los cálculos astronómicos de los Vedas, la rotación del sol dura 60 dandas y se divide en 3.600 palas. Cada paso del sol, mientras se eleva, comprende 60 palas. 60 palas forman un danda y 8 dandas un prahara. El día y la noche se dividen en 8 praharas, 4 correspondientes al día y 4 a la noche. Pasados 8 praharas, el sol vuelve a salir. Igual que el sol sigue su órbita, los pasatiempos de Krishna se manifiestan uno tras otro siguiendo una órbita. Durante la vida de los 14 manus, esa órbita se va trazando pasando por todos los universos, hasta que poco a poco regresa a su origen. Así, Krishna va pasando con sus pasatiempos por todos los universos, uno tras otro. Krishna permanece en cada universo 125 años y disfruta de sus pasatiempos de Vrindavan y de Dwarka. El ciclo de sus pasatiempos gira como una rueda de fuego. Así, Krishna manifiesta sus pasatiempos uno tras otro en cada universo. Los pasatiempos de Krishna, su advenimiento, tierna infancia, niñez y juventud, están manifiestos desde la muerte de Putana hasta el final del Mausala Lila, la aniquilación de la dinastía Yadu. Todos esos pasatiempos van girando por cada universo. Puesto que los pasatiempos de Krishna tienen lugar continuamente, algunos de esos pasatiempos están existiendo en todo momento en algún universo. Por eso los Vedas y los Puranas dicen que esos pasatiempos son eternos. La morada espiritual de Goloka, la tierra en que pastan las vacas surabhis, es tan poderosa y opulenta como Krishna. Por la voluntad de Krishna, los dhamas originales de Goloka y Gokula se manifiestan con él en todos los universos. Los pasatiempos eternos de Krishna tienen lugar continuamente en el planeta original de Goloka Vrindavan. Esos mismos pasatiempos se manifiestan gradualmente en el mundo material en todos los brahmandas. Krishna es completo en el cielo espiritual, Vaikunta. Es más completo en Mathura y en Dwarka. Y es completísimo en Vrindavan, Braja, pues allí manifiesta todas sus opulencias. En los textos teatrales esto se define como perfecto, más perfecto y perfectísimo. Así, el Señor Krishna se manifiesta de 3 maneras: perfecto, más perfecto y perfectísimo. Cuando la Suprema Personalidad de Dios no manifiesta todas sus cualidades trascendentales, se le califica de completo. Cuando todas las cualidades están manifiestas, pero no en plenitud, se le califica de más completo. Cuando manifiesta plenamente todas sus cualidades, el calificativo es completísimo. Así lo explican todos los sabios eruditos en la ciencia devocional. Las cualidades completísimas de Krishna se manifiestan en Vrindavan, y sus cualidades completas y más completas se manifiestan en Dwarka y en Mathura. El Señor Krishna es la completísima Suprema Personalidad de Dios en Vrindavan. En los demás lugares, todas sus expansiones son o completas o más completas. Te he dado así una breve explicación de las formas trascendentales que manifiesta Krishna. Es un tema tan amplio que ni el señor Ananta podría explicarlo por completo. De ese modo, las formas trascendentales de Krishna se expanden ilimitadamente. Nadie puede contarlas. Todo lo que te he explicado no es más que un breve vislumbre, como mostrar la luna a través de las ramas de un árbol.
Todo el que oye o recita esta explicación de las expansiones del cuerpo de Krishna es ciertamente una persona muy afortunada. Pese a que es algo muy difícil de entender, sí es posible adquirir algún conocimiento acerca de los distintos aspectos del cuerpo de Krishna. Orando a los pies del loto de Sri Rupa y Sri Raghunath, siempre deseando su misericordia, yo, Krishnadas, narro el Sri Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos.